Hace unos días una madre de familia se puso en contacto conmigo para contarme acerca de cómo su hijo fue expulsado de su escuela primaria por culpa de estos personajes italianos bastante extraños que han estado apareciendo en internet. Así es, me refiero al brain rot italiano, que se conforma de personajes como Tralalero Tralala, Ballerina Capuchina, Tum 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 Sahur, entre otros. Pero ¿cómo es posible que por culpa de estos personajes que son un meme hayan corrido a un niño pequeño de su escuela primaria? Pues vaya que cuando escuchen lo que estoy a punto de contarles, estoy seguro que quedarán igual de impactados y sorprendidos que yo. La madre de familia que me mandó esta anécdota se llama Eloína y ella tiene un hijo de tan solo 7 años, el cual se llama Kevin. Me comenta Eloína que Kevin siempre ha sido un niño bastante inquieto, pero de buen corazón. Dice que él siempre ha batallado un poco en encajar en los grupos de amigos, es decir, le cuesta tener amigos, justamente porque muchos lo consideran algo pesado o enfadoso a veces. Me dice Eloína que Kevin no es que sea malo, simplemente a veces no sabe qué hacer para que los demás lo acepten, entonces justamente batalla en socializar y todo eso. El caso es que me dice Eloína que ellos hace poco se cambiaron de casa, por lo que Kevin tuvo que entrar a una nueva escuela primaria. Igual a él esto no le afectó mucho porque en la anterior escuela no tenía prácticamente amigos, así que esta era una buena oportunidad para empezar de nuevo. Total que en los primeros días, como de costumbre, Kevin intentó acercársele a algunos niños, pero no fue muy bien recibido que digamos. Me comenta Eloína que él le contó que intentó acercársele a sus nuevos compañeros contándoles un chiste, pero que a ellos eso se les hizo raro, ya que él llegó, digamos, así de la nada a intentar hacerlos reír, entonces para ellos fue un poco raro. Bueno, el caso es que Kevin, al no tener amigos, comenzó a dibujar en los recreos y hasta en plenas clases, y justamente fue aquí donde todo empezó a cambiar. Lo que pasa es que curiosamente Kevin es bastante bueno dibujando, por lo menos a comparación de la mayoría de los niños, y casualmente él empezó a dibujar a estos personajes de los memes italianos, y justamente por esto es que empezaron unos compañeros de su clase a hablarle, ya que a los niños les llamaba la atención y les gustaban esos dibujos, y le preguntaban cosas, e incluso hasta le pedían dibujos personalizados. Bueno, parecía ser todo estaba mejorando para Kevin. Me dice su mamá que él hasta se veía que empezaba a ir con gusto a la escuela. Cuando ella lo recogía, él se despedía de algunos niños. Vaya, se comenzaba a notar que él estaba haciendo amigos y hasta estaba siendo aceptado por sus nuevos compañeros. Total de que ella le empezó a dar el consejo de que siguiera dibujando. Obviamente no tenía que dibujar en horarios de clase ni nada para no distraerse o que lo fuera a regañar la maestra, pero que en ratos libres, en el recreo o cuando la maestra les diera permiso, que él practicara esos dibujos que tanto le gustaban a él y a los demás niños, y que no se pusiera límites creativos y demás. Y hasta en ese punto todo iba bien. Me comenta Eloína que cada vez veía más feliz a Kevin. Ella obviamente no sabía exactamente qué era lo que él dibujaba, o más bien no lo entendía. Él simplemente decía que los niños cada vez le pedían más dibujos de los famosos personajes italianos, y bueno, ella simplemente pensaba que eran cosas de niños, así que no había por qué preocuparse, pero oh vaya que lo turbio estaba por comenzar. Me dice Eloína que más o menos un mes después de que Kevin había llegado a esa escuela, él ya era muy aceptado, ya tenía su grupo de amigos y todo, y de la nada un día ella recibe una llamada. Eloína contesta y resulta ser que era nada más y nada menos que el director de la escuela de Kevin. Él se notaba algo preocupado y le dijo a Eloína que si a la hora de salida podían platicar, ya que había un problema muy serio que atender y era relacionado a Kevin. Obviamente ella se asustó, pensó que le había pasado algo malo a Kevin, pero él le dijo que no le había pasado nada, digamos, de salud o algo así, que era otro tipo de problema, pero que igual era algo muy serio.
Pues total que cuando Eloína llegó a la escuela, estaba su hijo sentado frente al escritorio del director, se veía bastante triste Kevin, pero a la vez también enojado y como que había estado llorando, vaya, se le veía con una mezcla de sentimientos y emociones, y al lado de él estaba otro niño y sus papás. Resulta ser que le empezaron a explicar a Eloína que desde hace días varios alumnos se habían estado quejando de que Kevin les había estado haciendo dibujos ofensivos. Kevin, parece ser, había estado dibujando a sus compañeros como si fueran memes italianos, pero no a todos, solo a los compañeros más vulnerables, por así decirlo. Resulta ser que lo más problemático del salón de Kevin empezaron a incluir a Kevin en su grupo de amigos, justamente por cómo dibujaba. Le empezaron a pedir que dibujara a otros niños, pero como si fueran memes italianos, y se burlaban así de ellos, pero en verdad eran dibujos muy ofensivos. Y si bien ya le habían dicho a su maestra esos compañeros de que Kevin estaba haciendo esto, digamos no lo habían tomado en serio, hasta que un día uno de estos niños de los cuales Kevin le había hecho un dibujo burlándose de él, este niño le robó el cuaderno donde tenía todos estos dibujos y fue corriendo a dirección a acusarlo, y aquí fue que se desató todo. El caso es que a este niño Kevin le había hecho un dibujo burlándose de su color de piel, ya que digamos era de tez morena, y él aparte era algo delgado, entonces Kevin lo dibujó como un Tum 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 Sahur, haciendo alusión a que a eso se parecía. Así que ya en este punto ustedes se estarán dando cuenta de la gravedad del problema, ya que esto no era solo humor sano, sino que Kevin estaba haciendo incluso mofa del color de piel y ya saben cómo se llama eso es algo muy grave. Aparte, en sus demás dibujos que le dedicaba a sus otros compañeros, también se burlaba de otras cosas graves, como de la obesidad o de que uno de sus compañeros era de bajos recursos, y todo esto lo adaptaba a los memes italianos llamados Brain Rot italiano, pero esto no era todo. Resulta ser que los papás de este otro niño, el cual era víctima de los dibujos de Kevin, ellos no exigían solamente un perdón o algo por el estilo, sino exigían que Kevin fuera expulsado de la escuela, y si no lo expulsaban decían que harían todo muy grande, que como ya tenían pruebas de todos los dibujos de Kevin, ya le habían tomado fotos y demás, ellos juntarían a los demás padres de familia de los cuales Kevin les había hecho un dibujo a sus hijos y harían una revuelta, expondrían el caso en redes sociales, irían a los medios como a la televisión a hablar de esto, ya que lo que hacía Kevin no era simplemente bullying, él estaba discriminando a algunos niños de una manera muy agresiva. Pues total que el director en ese momento intentó calmar las cosas y le dijo a la madre de Kevin que el reglamento de la escuela era muy estricto y directo con este tipo de casos y que no podían hacer una excepción, que Kevin iba a tener que buscar otra escuela, es decir, iba a ser expulsado. Aparte, el director les dijo que podía recomendarles a algún psicólogo para él y demás. Total que después de esta plática, Kevin fue expulsado de su escuela primaria. Me dice Eloína que ella piensa que el director actuó por presión de grupo, solo para él o su escuela que no se metieran en un problema más grande. Igual me comenta que ella habló con Kevin para ver qué estaba pasando y él le confesó que no quería hacer esos dibujos, pero que como sus amigos le decían que los hiciera y se reían de lo que él dibujaba, pues entonces le siguió la corriente. Pero bueno, él confiesa que solo quería ser aceptado y Eloína me dice que ella le cree realmente, ya que como lo comentó al principio, ella aclara que Kevin no es un niño de mal corazón. Y es así como por culpa de unos memes italianos, un niño de una escuela primaria acaba de ser expulsado. En verdad que vivimos en un mundo muy surreal. Y tú cuéntame, ¿crees que Kevin en verdad no quería hacer esos dibujos? ¿Crees que todo fue porque quería pertenecer a un grupo? ¿O qué es lo que opinas de todo esto que se acaba de salir de control? Tu opinión, como siempre, me la puedes dejar en la caja de los comentarios.